Bienvenidos al programa número 413 de Economía en Breve del 18 de mayo del 2025. Vaya noticia inusual que tuvimos esta semana ya para terminar, con la agencia calificadora Moody's recortando la calificación soberana de Estados Unidos. Desde luego todavía es grado de inversión, pero Moody's era la última agencia que la tenía todavía con AAA y está recortando su calificación a AA1. Y me parece que la agencia de alguna forma está dando ahí una señal de pues la situación que está atravesando Estados Unidos con sus finanzas públicas y que eventualmente tendrán que atender. Cabe notar que la calificadora dejó la perspectiva de la calificación de negativa a estable, entonces eso quiere decir que en ese nivel podría estar por un buen rato, pero no deja de ser, creo yo, una llamada de atención. De hecho, en otra nota se estaba discutiendo en uno de los comités del Congreso la propuesta fiscal de Donald Trump, que trae pues un montón de recortes y de gastos importantes que dispararía fuertemente la deuda, y pues no lograron los republicanos pasar esta iniciativa. Por cierto, aquí había uno de los temas, era el impuesto de 5% a las remesas, pero bueno, no lograron ponerse de acuerdo y entonces se echó para atrás. Por lo pronto seguirán viendo a ver si pueden más adelante llevarla al pleno, pero por lo pronto no lo pudieron hacer ahora en esta parte de los comités. En esta gráfica pueden ver la forma en que ha venido creciendo la deuda. Es una gráfica de la Oficina Presupuestal del Congreso, que es un organismo apartidista y que prepara todas estas proyecciones y pronósticos. Y pueden ver la forma en que está proyectándose la deuda para crecer en los próximos años. Dentro de los republicanos, a pesar de que Trump domina buena parte de las fuerzas que hay al interior del partido, pues hay muchos que se oponen a tener un déficit creciente y una deuda pues que esté aumentando de esta forma. Ya veremos si logran más adelante pasar la iniciativa. Hay algo de inquietud porque el secretario del Tesoro ha dicho que tienen pues quizá un par de meses, hasta el siguiente mes o hasta julio, con los recursos suficientes para seguir operando como hasta el momento. Entonces tienen que pasar eventualmente el presupuesto. Ya veremos qué es lo que pasa. No es la primera vez que estamos en estas situaciones. Y en otra nota que estuvo muy curiosa, pues bueno, después de este ir y venir de las tarifas, finalmente se hace una pausa entre China y Estados Unidos, y los mercados, por cierto, lo han tomado sorprendentemente bien, aunque creo que hay que notar aquí que el daño, desde mi punto de vista, pues está hecho porque los consumidores en Estados Unidos en las próximas semanas y meses van a empezar a ver las consecuencias de algunas de estas medidas. Esta nota me llamó mucho la atención, es de CNN, y refieren que la mayor victoria de Trump no es propiamente un trato comercial como el que pudieran estar trabajando o con Reino Unido o con China, sino la distorsión de la realidad. Estos acuerdos pues van a producir aranceles que tendrán que pagar los consumidores de Estados Unidos. Trump va en serio con el tema de los aranceles. Si Reino Unido es de sus países más cercanos y tiene un arancel del 10%, pues es muy probable que el resto de los países se termine quedando con algún tipo de arancel, y los aranceles pues están en sus niveles más altos para Estados Unidos desde pues prácticamente el siglo pasado. Entonces es un tema que preocupa, y esta nota me parece que lo que refleja es que se han vendido como grandes victorias estos acuerdos que se van consiguiendo a cuentagotas y que todavía falta por concretar en los detalles, pero representan un cambio, y un cambio muy significativo, porque sí se están quedando estos aranceles y sí van a tener repercusiones sobre los precios, sobre los costos y también sobre el ritmo de la actividad económica. De hecho, en la semana Walmart presentó sus resultados del trimestre, y de lo que más llamó la atención es que están advirtiendo que pues vienen incrementos en los precios más adelante, justo por el tema de las tarifas. Y esto propició una reacción de esas usuales del presidente Trump bastante airada, en donde les reclama que no deberían estar echándole la culpa a las tarifas de los precios mayores, y aquí, tal y cual como lo dice Trump, pues que Walmart y China deberían comerse las tarifas y no cargarle ningún tipo de incremento a los consumidores, y que los va a estar vigilando. Pero así no funciona la economía. Por más que él quiera presionar y apretar, si efectivamente
Imagínense que pusiera algo así como un control de precios para que no pudieran subir los precios y los comercios no lo pudieran hacer. Entonces, la consecuencia es que habría escasez de todo este tipo de productos. Y esa es una de las cosas que van a ver los consumidores en Estados Unidos en las siguientes semanas. Así que ya veremos cómo les va. Esta otra nota también es por el estilo. Trump le está pidiendo a Apple, que actualmente está moviendo su producción saliendo de China y yéndose hacia la India, además porque es un mercado que está en gran expansión, pues le está pidiendo a Apple, el presidente Trump, que deje de mover su producción a India para que la mueva a Estados Unidos. Y nuevamente, así no funcionan las cosas en la economía. Apple está tratando de generar pues sus utilidades y de hecho de sobrevivir en un mercado bastante competitivo, buscando dónde puede producir de manera eficiente, es decir, a bajos costos sus bienes en este caso, y si le limitan ese tipo de opciones, pues la consecuencia son mayores costos y mayores precios para los consumidores. Entonces, en fin, esto me parece bastante desafortunado porque este tipo de acciones y de políticas y de comentarios son los que generan inquietud e incertidumbre, congelan la inversión y acaban teniendo un impacto negativo sobre la actividad económica, en este caso de Estados Unidos. Me parece que todavía no está descontado para nada lo que vamos a ver con la economía de Estados Unidos. Y en esta siguiente gráfica pueden ver que el presidente Trump de alguna forma está pagando, por lo menos con su aprobación en la percepción del público, pues todas estas acciones, ya que la mayoría de la gente desaprueba lo que está haciendo Trump. Si bien ha habido cierta mejoría en las últimas semanas, pues prácticamente desde que lanzó el tema de los aranceles, pues se invirtió la relación de la gente que lo aprueba y lo desaprueba. Hoy la mayoría de la gente lo desaprueba, solo un 46.1% lo aprueba, y falta, como les digo, ver que se empiecen a dar las consecuencias de estas acciones en el bolsillo de los hogares y los consumidores. Hubo otra nota que me llamó mucho la atención de la Reserva Federal, donde Powell está empezando a comentar que la Reserva Federal va a cambiar mucho el lenguaje que está utilizando en sus comunicados. Están estudiando hacer estos cambios para adaptarse a las condiciones que ahora vive la economía, ya que el lenguaje que usan fue armado durante la época del COVID para una situación de la economía que ahora es muy diferente. Entonces llama la atención porque quiere decir que están pensando adaptar un poco desde sus comunicados hasta la forma en que están abordando la conducción de la política monetaria, porque ahora la situación de la economía es diferente y hay que recordar que ahora ellos ven los dos riesgos que tienen para su mandato, que son desempleo e inflación, los dos riesgos aumentando. Inclusive el anterior presidente de la Reserva Federal, hace dos periodos, pues el señor Bernanke también urge llama a la Reserva Federal a adoptar pronósticos formales con escenarios alternativos para que puedan comunicar a los mercados y también pues actuar conforme sea necesario. Muy interesante porque vienen cambios aquí en la forma en que el FED se está conduciendo. En el entorno internacional, bueno, se dieron las pláticas entre las delegaciones de Ucrania y de Rusia para tratar de ponerle un alto al fuego. Desde luego no fue Vladimir Putin a la reunión, tampoco fue Zelensky, y pues ya hubo nuevos ataques por parte de Rusia a Ucrania. Entonces ahora lo que sigue es, y es lo que han estado llamando tanto los líderes europeos como el propio Zelensky, pues nuevas sanciones al gobierno de Putin. Entonces este tema pues va todavía a continuar. Pasando a México, tuvimos bastante información, comenzando con la producción industrial, que pueden ver en esta gráfica del INEGI, que tiene vaivenes muy pronunciados. Ya habíamos visto en febrero un brinco muy fuerte y ahora se cae también con bastante fuerza. Algo habíamos comentado de esto en el programa. Cae 0.9%, es una caída bien importante. En esta siguiente lámina pueden ver cómo estaba la gráfica el mes anterior. Y vean cómo se había reportado para febrero un crecimiento del 2.5, regreso a la lámina, se revisa a 2.2. Cambiando un poco las láminas van a poder ver que cambian ligeramente los crecimientos de esta variable, porque con las cifras desestacionalizadas, cuando se tiene un dato nuevo, se ajusta toda la serie y esto hace que también hacia atrás se den estos ajustes.
En esta siguiente gráfica pues pueden ver el desempeño ya de los últimos años de la producción industrial con la caída del mes de marzo, que de alguna forma pues va a retomar su tendencia descendente después de ese brinco tan sorprendente que vimos en febrero y que siga las caídas que habíamos visto en meses anteriores. Me quedo con la idea de que la producción industrial sigue pues mostrando señales claras de debilidad. Y si vemos los principales sectores, minería, que pueden ver en esta gráfica, trae una caída en marzo del 2.7%, y como pueden ver aquí también desde el 2023 viene en franco declive. Otra industria bastante curiosa, por cierto, es la de generación de electricidad, gas y agua, porque con la caída que se da después de la pandemia, pues no se ha logrado recuperar el valor agregado que produce esta industria, y desde mi punto de vista este es un tema de que se encarecieron algunos de los insumos, entonces por eso el valor agregado se reduce, pero eso me parece que refleja también una decisión de la administración, pues de no ser tan eficientes o no repercutir en los precios el incremento en los costos. La industria de manufacturas, que pueden ver en esta siguiente gráfica, pues tiene una caída fuerte de 1.1% en marzo, pero como ven en la gráfica, pues están básicamente laterales en una situación de estancamiento prácticamente desde el 2022. La industria de la construcción, muy curiosa, aquí están pasando cosas muy extrañas. En marzo hay un crecimiento fuerte de 0.8%. Sin embargo, de sus componentes, uno de ellos es las obras de ingeniería civil, que son los grandes proyectos. Esta se contrajo con fuerza 2.8% en el mes de marzo y se ve claramente una caída muy pronunciada desde el pico que alcanzaran a finales del 2023. Entonces esta parte de la construcción viene muy mal, pero lo que ha estado repuntando, y nuevamente aquí de forma muy curiosa, es la parte de edificación, que se refiere a vivienda, espacios de oficinas, centros comerciales, y me llama mucho la atención que este sector esté creciendo porque hay mucha incertidumbre, hay poca claridad, se está afectando el Estado de Derecho con los cambios en la reforma judicial. Entonces como que no sería un entorno muy propicio para que este tipo de actividad esté creciendo, pero bueno, ahí tenemos las cifras. Dentro de las manufacturas, algunas industrias que llaman la atención, la industria alimentaria que pueden ver aquí, cayó 0.2% en el mes de marzo, pero vean, está básicamente estancada también desde el 2022. La industria de bebidas y tabaco también cayó 1.7%, y aquí con algunos vaivenes pareciera ser que del 2024 a la fecha trae una ligera tendencia descendente. Si vemos la siguiente industria, que son prendas de vestir y en general todo lo que son textiles, ha sufrido mucho desde la pandemia, que se desplomaron y se han venido pues cayendo, como pueden ver en esta gráfica, y esto tiene que ver con la competencia especialmente de los productos chinos, que ha desplazado buena parte de la producción nacional. Otra industria que trae un muy mal desempeño es la de la madera, que pueden ver aquí con una caída del 4.7%. Está tocando un piso que no se había visto desde el 2012 y vean la franca tendencia descendente que tiene. Esta industria también suele estar relacionada con la construcción y por eso no checa que la construcción de edificación esté creciendo mucho, pero bueno, seguramente habrá otros factores que lo explican. La industria del papel tuvo una caída muy fuerte ahorita después de un brinco que se presenta en febrero, y diría que está regresando a niveles de estancamiento que hemos visto en el último año. La industria de imprenta y editoriales, con vaivenes muy pronunciados, ahora trae una baja muy profunda de 6.5%, como pueden ver aquí. También diría que está en una situación pues básicamente de estancamiento, con vaivenes pronunciados en los últimos 3 años. Si vemos la siguiente industria, que son minerales no metálicos, que esto es básicamente cemento, lo que estamos viendo aquí, trae una franca tendencia descendente desde el 2023, cae 0.7% en el mes de marzo, y nuevamente, si esta industria está muy relacionada con la construcción, pues hay algo por ahí que está muy curioso. Las industrias metálicas básicas también cayeron 3% en este mes, con algunos vaivenes que han venido mostrando, pero todavía desde mi punto de vista se alcanza a ver una tendencia descendente desde el pico que alcanzaron por ahí del 2023. Los productos metálicos cayeron muy fuerte, 5.5%, pero luego de un brinco también muy importante. Entonces diría
que están básicamente en una situación lateral de estancamiento. Maquinaria y equipo se recupera de forma importante en los últimos 2 meses, 1.5% en abril, aunque todavía pues dentro de una tendencia descendente como vemos aquí desde el 2023 a la fecha. Una industria que va pues relativamente bien y que creció un poquito, 0.2%, es el equipo de cómputo y las comunicaciones. Aquí pueden ver que no ha dejado de crecer, sigue a buen ritmo y es una de las industrias que trae buen dinamismo. El equipo eléctrico dentro de las manufacturas cayó 1.9% en el mes de marzo, pero todavía se observa dentro de una tendencia ascendente. Y equipo de transporte pues trae una caída importante, 1.1%, que si ven en esta gráfica vamos a decir que está básicamente estancada desde hace pues poquito más de 2 años. Es una industria muy importante y es de las que se puede ver resentidas por el tema de los aranceles. También en la semana vimos el indicador oportuno del consumo privado, que es nuevamente este ejercicio de nowcasting para tratar de adelantarse al dato duro del consumo, en este caso marzo y abril, con caídas de 0.2 y 0.1%. Entonces el consumo privado nos está dando señales de debilidad. En esta siguiente gráfica pueden ver en las últimas 2 bolitas cómo quedaría la evolución del consumo privado del mercado interior de validarse estos ejercicios de nowcasting. Desde junio-julio del año pasado a la fecha pues están en una ligera tendencia descendente. En otro evento importante aquí en México, bueno, pues Banco de México toma su decisión de política monetaria, que ya se esperaba una baja de 50 puntos base. El comunicado y la Junta de Gobierno, pues francamente con un tono paloma, dovish, como se dice en los mercados. En esta gráfica pueden ver que hay un repunte ya en los índices de inflación, tanto general como subyacente, está regresando a niveles del 4%, y a pesar de ello, pues Banco de México bajó la tasa y dejó ver que hacia futuro puede continuar con este ritmo de baja en tasas de interés. También presentaron la revisión de sus pronósticos de inflación, que pueden ver en este cuadro, subiendo un poco tanto los pronósticos para la inflación general de estos 2 segundo y tercer trimestre de este año, y para los siguientes 4 trimestres en la inflación subyacente. Entonces llama la atención que está aumentando la perspectiva de inflación de Banjico, y a pesar de ello pues están bajando la tasa de forma bastante apresurada. Están más preocupados por el tema de la recesión o de la posible recesión y de la caída en la actividad económica que por el repunte de la inflación. Y vamos a ver cómo les sale, porque si la inflación sigue repuntando, que es algo que están esperando los analistas del mercado, entonces eventualmente tendrían que revertir la baja en las tasas de interés. Y si empieza a rebotar fuerte la inflación por el tema de los aranceles, entonces incluso tendrían que dar marcha atrás a la baja y volver a subir las tasas, y en el futuro sería más difícil controlar la inflación. Entonces vamos a ver cómo les sale. En una noticia del entorno político que llama la atención, pues resulta que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo. De alguna forma no se dan razones, pero el exgobernador del estado los había acusado de estar vinculados con el narcotráfico. Entonces llama mucho la atención, desde luego es una gobernadora de Morena, y pues hay por ahí mucha inquietud en los medios de que el gobierno de Estados Unidos está investigando con todo el problema del narcotráfico en México, y están pues tratando de ver hasta dónde llegan los nexos, los lazos que hay con el gobierno, y pues se espera que por aquí puedan venir muchas sorpresas. Y en una noticia bastante desafortunada que tiene que ver más que con el tema de los aranceles, con los problemas que ha tenido esta empresa automotriz, en un medio japonés se da a conocer que Nissan está planteando cerrar varias fábricas, inclusive se habla de las que están en México. No son noticias que se han confirmado de manera oficial, pero lo que es cierto es que la empresa tiene muchos problemas financieros, tuvieron pérdidas muy importantes en su último reporte y ya anunciaron que tienen que hacer ajustes, recortes de personal y probablemente pues varias plantas. Muy lamentable, porque en México tienen presencia, especialmente en Aguascalientes y en Cuernavaca. Entonces vamos a ver si esto también llega a afectar a estos estados. Pasando a los indicadores de Estados Unidos, la inflación general del mes de abril
pues presentó, diría, pues buenas noticias. Los mercados así lo interpretaron, aunque creo que hay que tomarlas con la debida reserva, porque el crecimiento de los precios fue de 0.22%, como ven en esta gráfica. Si la comparamos contra los 5 años anteriores, pues fue el nivel más bajo, se esperaba 0.3%, entonces aquí el dato no se ve tan mal. Pero si vemos la parte, el núcleo de la inflación, que es excluyendo alimentos y energía, y es la parte más estable, pues el observado fue de 0.24%. Es cierto que es debajo del 0.30% que se esperaba, pero normalmente en este mes debería estar aumentando algo así como 0.15%, entonces fue un dato por arriba de lo que era usual. Si vemos las tasas anuales que tenemos en esta gráfica, la inflación núcleo se quedó sin cambio en 2.8%, ya no ha bajado, y la inflación general está en 2.3%, bajó un poquito, aquí no se ve tan mal. En esta siguiente gráfica me parece que es donde podemos ver qué tan bueno o malo fue el resultado en realidad, sobre todo para la Reserva Federal. Y aquí pueden ver las variaciones mensuales que tienen vaivenes muy pronunciados, pero el último dato de 0.2%, si lo comparan contra lo que se veía antes de la pandemia, pues está en la parte alta de los picos. Entonces no es muy compatible este nivel con lo que debería observarse para tener una inflación de 2%. Y si vemos el núcleo de la inflación, en esta otra gráfica, sus variaciones mensuales nuevamente, aquí vemos claramente que está pues por arriba de la mayoría de los datos observados antes de la pandemia, es decir, no está en niveles compatibles, debería estar en niveles como del 0.1, entre el 0.1 y el 0.2, y debería estar en estos niveles unos 3-4 meses seguidos para que entonces sí la Reserva Federal considere que ya se está controlando la inflación y pueda retomar su baja en tasas. Por lo pronto, pues esto no se ve, y yo diría que pues, si tenemos 3 meses más, nos faltarían por ver mayo, junio, julio, entonces a lo mejor para agosto, septiembre, si bien salen las cosas, podría estarse dando la siguiente baja en la tasa, pero por lo pronto se espera que continúe la pausa en las tasas de la Reserva Federal. También en Estados Unidos vimos las cifras de producción industrial, aquí con malas noticias. Se esperaba un crecimiento de 0.2 y el crecimiento fue nulo, fue 0%, como vemos aquí en la gráfica. Habían repuntado un poquito, pero ya parece que se están volviendo a estancar. Si vemos las manufacturas, que es el componente más importante, se cayeron 0.4% en el mes de abril, se esperaba que crecieran 0%. Entonces esta pues sí es una noticia pues nada buena, aunque todavía están por arriba de los niveles que habían observado anteriormente. Con el tema de las tarifas y las disrupciones que pueda haber en todo el tema del comercio, esta industria puede verse afectada. Y los mercados accionarios pues tuvieron una muy buena semana, con nuestro promedio que pueden ver aquí de 10 índices accionarios subiendo 2.8%. Y aquí es donde está muy curioso, porque pareciera ser que no ha pasado nada desde la caída que se da el día de los aranceles el 2 de abril. De hecho ya los mercados están por arriba. Y la realidad es que el mundo sí cambió, que va a haber consecuencias y que en algún momento las vamos a empezar a ver a través de una menor actividad económica, de una mayor inflación. Y en algún momento los mercados van a tener que reconocer esta nueva realidad, pero por lo pronto pues parecen muy optimistas con las oportunidades que ha habido para el trading, y cualquier noticia es buena para pues tomar posiciones y seguir haciendo ganancias. Vamos a ver cuánto les dura, ¿no? Nuestra bolsa mexicana de valores, que también pareciera estar en un universo paralelo, porque está nuevamente en un nivel muy elevado, subió 2.5% en la semana, terminó en los 57.987 puntos, casi rozando los 58,000 puntos, cuando aquí en México tenemos un panorama muy complicado, especialmente por los cambios al interior del país que se están dando con el tema de la reforma judicial, que va a tener afectaciones muy importantes. Las inversiones están congeladas, entonces pareciera ser que estamos viendo otro mundo aquí. Es cierto que las empresas de bolsa pues son empresas muy grandes que tienen posiciones dominantes en sus mercados, que están bien administradas, pero que no son inmunes a lo que pase con la economía. Entonces vamos a ver si en algún momento viene por aquí alguna corrección. Yo creo que estos niveles, sobre todo para los que tengan utilidades, pueden ser muy buenos para tomar utilidades en los portafolios, sobre todo si esas utilidades han agarrado el brinco que dio en las últimas semanas,
pues pudiera ser muy recomendable. Y el tipo de cambio que pueden ver aquí en esta gráfica tuvo ya algunos vaivenes por ahí, todavía está en niveles pues sorprendentemente bajos, terminó la semana en 19.47 pesos por dólar. Aquí también en algún momento el tipo de cambio va a reaccionar. Yo diría que el peso ha reaccionado igual que muchas otras monedas, más por la debilidad propia del dólar estadounidense, en donde los inversionistas están buscando alternativas diferentes a los instrumentos denominados en dólares americanos, y esto ha favorecido a muchas monedas como el peso, pero esa situación en algún momento debe de cambiar. Para la semana que inicia vamos a tener un montón de información económica en México. Comenzamos el lunes con el indicador oportuno de la actividad económica del mes de abril. Nuevamente, este es un ejercicio de nowcasting para ver cómo viene la actividad económica. El martes tendremos la encuesta de Citi y ya veremos si tenemos finalmente pronósticos de cero o incluso negativos. Se han venido ajustando a la baja los pronósticos para México, seguramente lo van a seguir haciendo. El miércoles 21 veremos las ventas comerciales y el jueves es cuando sale la mayor parte de la información relevante, la inflación de la primera quincena de mayo. Vamos a ver cómo viene. Esta primera quincena suele ser incluso negativa porque tiene la baja de las tarifas eléctricas en buena parte del país. Vamos a ver cómo viene la subyacente. Salen las cifras ya detalladas del Producto Interno Bruto del primer trimestre, aquí sí con el desglose de todos los sectores, y esto sirve de base para actualizar los pronósticos que hay en el mercado. Vamos a ver cómo vienen los diferentes sectores, especialmente la parte de servicios, y ver si se corrige el previo que habían dado, que era un crecimiento trimestral de 0.2%. Vamos a ver si hay correcciones. Y el IGAE, el indicador global de la actividad económica del mes de marzo, que al salir el PIB, pues como que pierde relevancia. El viernes tendremos la balanza comercial ya con las cifras de abril y ver cómo reaccionaron a todo el tema de los aranceles, y también la balanza de pagos al cierre del primer trimestre. En Estados Unidos no va a haber pues algún indicador programado importante, pero está el tema de las discusiones presupuestales y nuevamente lo que haga Trump la siguiente semana. Vamos a ver si no hay más empresas que salen a advertir de aumentos en los precios y salen a darles de sombrerazos desde la Casa Blanca para tratar de evitar que se den esos incrementos. Entonces habrá que estar pendientes a ver qué es lo que pasa con estos temas. Y con esto concluimos este programa número 413 de Economía en Breve. Estoy preparando algunas cosas, por cierto, para el tema de prosperidad, que estaré compartiendo también en el canal para que no extrañen tanto los comentarios que hacíamos en la sección de Misión Prosperidad. Entonces, estén pendientes, ya les estaré platicando. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.